Y si la conocida teoría del Big Bang no está cierta como creemos, el Big Bang sigue siendo la teoría sobre el origen del universo prevalente en la comunidad científica, pero nuevas observaciones del telescopio James Webb han introducido importantes incógnitas que necesitan una respuesta de los astrofísicos. Acompáñanos en este nuevo video, donde conoceremos todo acerca de estos nuevos datos y sobre cómo pueden cambiar todo lo que creíamos conocer acerca del universo hasta el momento. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Cuando comenzaron a salir los primeros estudios sobre las galaxias supuestamente más antiguas jamás observadas por el telescopio James Webb, la sorpresa se apoderó de astrofísicos y cosmólogos de todo el mundo. Si los datos son ciertos y esas galaxias son realmente tan antiguas, la teoría del Big Bang, que afirma que el universo se expandió de un estado inicial de alta densidad y temperatura, no podría ser como los científicos imaginan. ¿Algo en la física puede estar equivocado? Sí, puede, pero eso no significa que la teoría haya quedado obsoleta de repente. Entonces, ¿qué es lo que se ha descubierto con exactitud? Los estudios publicados luego de las observaciones del telescopio James Webb afirmaban haber encontrado galaxias que existieron hasta solo 180 millones de años atrás. El problema no era la edad de estas galaxias, sino la forma que tienen. Son demasiado grandes y con formas regulares definidas. Según la teoría inflacionista del Big Bang, es imposible que galaxias similares a Andrómeda o la propia Vía Láctea existan tan cerca del supuesto origen del universo. Esas galaxias tan remotas tendrían que ser pequeñas y de forma irregular, como bolas de algodón. A pesar de esta información, la comunidad científica se niega a descartar por completo la teoría del Big Bang. Es por esto que los físicos proponen varias explicaciones antes de resetear la astrofísica tal y como la conocemos. Para empezar, aunque los estudios que afirman haber descubierto estas ancianas galaxias están realizados por científicos de buena reputación, las observaciones y conclusiones todavía no han sido validadas por otros científicos. Ahora mismo se encuentran en un repositorio de estudio que todavía no ha sido revisado y publicado en diarios científicos, así que el primer paso antes de entrar en pánico es asegurarse de que, efectivamente, los estudios demuestran sin ninguna duda que estas galaxias sean tan antiguas y tengan la forma que afirman. Para ello, no solo hay que mirar que la metodología sea sólida, sino también los datos. Algunos físicos afirman que una explicación para el factor de la antigüedad es que el polvo espacial entre el telescopio espacial James Webb y las galaxias observadas puede estar dispersando la luz azul y no la roja. Eso haría que las galaxias estuvieran en un segmento de la luz infrarroja que no les corresponde, haciendo que parezcan más antiguas de lo que en realidad son. Otra posible explicación es que el Webb es todavía un instrumento nuevo y que quizás la calibración no está ajustada adecuadamente. Pero, ¿y si estas galaxias son realmente tan antiguas? De ser así, efectivamente las predicciones del Big Bang serían erróneas y por tanto el modelo estaría equivocado total o parcialmente. Algunos astrofísicos y divulgadores científicos también se preguntan si estamos equivocados, recogiendo nuevos modelos que afirman que, aunque el Big Bang sí existió, quizás no comenzó desde el punto de alta densidad y temperatura al que llamamos la singularidad. El Big Bang dice que nuestro universo en expansión y enfriamiento solía ser más joven, denso y más caliente en el pasado. Sin embargo, extrapolar todo el camino de vuelta a una singularidad conduce a predicciones que no estén de acuerdo con lo que observamos. Es posible que la inflación cósmica precedió y estableció el Big Bang, cambiando nuestra historia de origen cósmico para siempre. La idea de que el universo tuvo un comienzo o un día sin un ayer, como se conoce originalmente, se remonta a Georges Lemaitre en 1927, aunque sigue siendo una posición defendible afirmar que el universo probablemente tuvo un comienzo. Esta etapa de nuestra historia cósmica tiene muy poco que ver con el Big Bang caliente, que describe nuestro universo temprano, aunque muchas personas todavía se aferran a la idea de que el Big Bang significa el principio de todo. Lo cierto es que esa definición está desfasada. Algunos astrofísicos aseguran que, en realidad, el universo es cíclico, como si fuese un enorme acordeón de materia y tiempo.
y que por ello no es necesario recurrir a ese momento del principio del todo llamado Big Bang. Este modelo científico que intenta explicar el origen del universo se conoce como Big Bounce o Gran Rebote por su traducción al español. Según esta idea, después de alcanzar cierto punto máximo de expansión, el universo se contraería en un Big Crunch o Gran Colapso, y luego comenzaría nuevamente con otro Big Bang, repitiendo el ciclo infinitamente. Los científicos afines a este modelo proponen un experimento para detectar el fondo de gravitones primordiales, una partícula teórica como el bosón propuesta en los modelos de gravedad cuántica, que demuestra que el Big Bounce puede ser la explicación del origen de nuestro universo, su naturaleza y lo que habría anteriormente. El universo fue transparente a los gravitones hasta el primer instante trazado por la física conocida, cuando la temperatura era la más alta concebible. Detectar estas reliquias del universo permitiría demostrar que hubo algo antes del Big Bang, el último horizonte. A su vez, la detección de este fondo de gravitones primordiales choca con la teoría del Big Bang, que implica que es imposible que este fondo haya sobrevivido. Por ahora, técnicamente es factible crear este experimento para demostrar que el Big Bounce puede ser la teoría correcta, desarrollando nuevos girotrones e imanes superconductores capaces de detectar las frecuencias de esas ondas gravitacionales. Pero lo cierto es que la mayoría de la comunidad científica no se encuentra muy de acuerdo con esta idea. Al final, lo que los estudios desprendidos de los datos del telescopio James Webb demuestran es la naturaleza misma de la ciencia, un ciclo continuo de teorías para explicar lo que nos rodea, que van evolucionando o quedando obsoletas a medida que descubrimos nuevos datos. Pasa en todos los ámbitos: biología, medicina, química, física, entre otros. Es una carrera sin fin por descubrir modelos que describan más exactamente la realidad, y gracias a esa carrera hemos conseguido avanzar de forma radical en los últimos siglos, de Copérnico a Galileo, a Newton y a Einstein, y lo que venga, destilando ese conocimiento en la tecnología que utilizamos todos los días para hacer nuestra vida mejor y para elevar el espíritu humano a través del descubrimiento constante del universo. Decir que el Big Bang ya no tiene validez en estos momentos es tan absurdo como no cuestionarse su validez constantemente. Lo cierto es que no podemos ignorar estos descubrimientos por miedo de la astrofísica. Veremos qué sucede en los próximos meses y años. Hemos llegado al final de este video, esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios de nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.